Sí fue muy impactante lo del himno, porque ese himno era, haga de cuenta, como el himno bandera de la iglesia. Pues cuando había campañas, alguna reunión especial, se cantaba. Pues. Entonces, descubrir que ese himno era originalmente católico, pues sí te impacta. Pues. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y estoy muy contento de estar una vez más aquí con ustedes, porque como ya se dieron cuenta, tenemos un programa especial, tenemos un matrimonio, Abel y Diana, que nos están acompañando para contar su historia de conversión. Y bueno, antes que nada, quisiera darles la bienvenida. Bienvenidos, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, hermano. Estamos muy bien, gracias a Dios. Gracias, hermano. Muy contento. Muchas gracias por invitarnos a tu canal. No, el placer es nuestro y de antemano gracias por aceptar la invitación para contarnos su historia de conversión. Y bueno, pues para los que no saben, los hermanos se encuentran en México, en el hermoso estado de Sonora, es en el norte de México. ¿En qué ciudad se encuentran, hermanos? En Hermosillo. Hermosillo, Miren, Sonora. hablando de que es un estado hermoso, pues viven en la ciudad que se llama Hermosillo, están en Hermosillo, Sonora. No estamos muy lejos, de hecho, somos, por así decirlo, somos vecinos. Yo estoy en Phoenix, Arizona, y del lado sur de la frontera se encuentran ellos allá en Hermosillo, Sonora. Pues estamos muy contentos y bueno, a la audiencia, como siempre, gracias por estar con nosotros. Ya saben, apóyennos, denle like, tomen un momento, compartan en sus redes sociales para que este testimonio pueda llegar a más personas y puedan ser ayudados, puedan beneficiarse con la historia de conversión que estarán escuchando en esta ocasión. Muy bien, hermanos, pues como siempre me gusta dar tiempo y libertad a los invitados. Ustedes, si gustan comenzar a introducirse y nos van contando ahí su historia. Y bueno, pues les dejo aquí el tiempo. Quien quiera comenzar de los dos, adelante, mis hermanos. Bueno, pues muchas gracias, hermano, otra vez por la invitación que nos hace. De verdad que somos fanáticos de su canal. Debo confesar que fue el primer canal al que yo me suscribí. El primer canal católico, ¿no? Y todos los días vemos un video. No nos perdemos las transmisiones en vivo, ahí estamos siempre. Y ahora nos da mucho gusto poder ser parte, ¿no? de algún video que a lo mejor a alguien le puede servir para en algún proceso que estén llevando en su vida, ¿no? Esa es la finalidad de nosotros, y esperamos pues que se pueda cumplir con este testimonio. Como usted decía, pues acá somos de Sonora, hermano, y aquí con nosotros no nos va a poder decir pará. Aquí con nosotros tiene que decir aguanta. Sí, los hermanos allá en la Argentina, ¿no? Sí, me encanta esa expresión que tienen, ¿no? Pará. Sí, Acá en Sonora es aguanta, ¿no? sí, así es. Bueno, pues el testimonio de nosotros, hermano, haga de cuenta que va a ser doble testimonio, porque en mi caso, pues yo vengo de una iglesia evangélica y mi esposa, pues ella sí fue católica desde nacimiento. Me gustaría comenzar describiendo un poquito la iglesia a la que yo pertenecía para que los hermanos tengan la idea general, ¿no? Sin entrar mucho en detalle, pues yo pertenecía a la iglesia que se llama Iglesia de Cristo. Que si usted les pregunta cómo se llama la iglesia, no le van a decir que se llama Iglesia de Cristo, porque ellos van a decir que significa que le pertenece a Cristo. En otras palabras, son los que también se conocen como no denominacionales. Esta iglesia, pues a mí la verdad, no tengo absolutamente nada contra los hermanos de ahí, son personas finísimas que adoran, ¿no?, al Señor y que creen de todo corazón, pues. Me gusta que es una iglesia muy respetuosa. Los servicios que tienen son
¿cómo le podría decir? Se cuida mucho, por ejemplo, se basan en 1 Corintios 7 de hacer todas las cosas decentemente y con orden. Creo que es 1 Corintios 14, creo. Entonces, todo lo que hacen ahí, todas las actividades que realizan, siempre se hacen bien concentrados, sin distracciones. Ellos tienen 5 puntos que son los que realizan en cada culto, que es oración, predicación, cantos, participan de la Santa Cena y las ofrendas. Esos puntos son los que se hacen cada domingo, digamos. Ahí, por ejemplo, no hay un líder en la iglesia local se puede decir que el líder es el predicador. Pero no hay un líder, digamos, a nivel nacional o estatal. Cada iglesia local se mide bajo sus propias reglas ahí. Ese es un punto que cuando tú estás dentro de la iglesia no te das cuenta y vives contento. Haga de cuenta que usted está así, pues viendo nada más su iglesia y no se da cuenta de lo demás. Hay una iglesia de Cristo aquí cerquita, en otra ciudad, aquí a unos cuantos kilómetros, que me tocó ver que el hermano de ahí estaba predicando que Jesús no es Dios. ¿Okay? Entonces yo hice el comentario con otros hermanos que conozco aquí y la respuesta fue, no, es que ya sabemos cómo es él, nomás no le hacemos caso. Entonces son detalles que por falta de liderazgo distorsionan pues la doctrina de esa iglesia. Por ejemplo, ahorita van a decir, los que van a la iglesia de Nogales van a decir, no, pues Jesús no es Dios. Y si van los hermanos de acá de Hermosillo para allá, van a chocar. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una división. Pues eso es muy, muy, muy probable que suceda. Y todo es a raíz de que no hay una persona, un líder que regule todos esos detalles, ¿no? Entonces, pues yo nací prácticamente en esa iglesia. Mi papá, por el lado de mi papá, toda su familia ha pertenecido a esa iglesia. Por el lado de mi mamá, ella sí fue católica, pero no fue practicante, digamos. Entonces yo nací ahí, estuve ahí hasta los 33 años más o menos. Y quiero aclarar que sí era un hermano que estaba comprometido yo con la iglesia. O sea, me tocó predicar en la iglesia, me tocó dar clases de jóvenes, participaba. De hecho, yo repartía la cena del Señor. En los cantos me gustaba dirigir los cantos. Entonces sí me considero yo que que estaba convencido de que esa era la iglesia verdadera. Pues me dicen, no, lo que pasa es que tú, hermano, realmente nunca fuiste cristiano, nunca estuviste convencido. Okay. Entonces yo quiero aclarar que sí, o sea, yo estaba 100% seguro de que esa era la iglesia verdadera, ¿no? Sí, es típico, ¿no? A muchos de nosotros que volvemos a la iglesia o que entramos a la iglesia por primera vez, según sea el caso, nos dicen eso, nunca naciste de nuevo, nunca fuiste iluminado, no experimentaste la verdadera conversión, o seguramente eras un evangélico de banca que no te importaba nada. Y de hecho es lo contrario, ¿no? Típicamente los hermanos evangélicos, los hermanos que vienen a la iglesia del protestantismo, es todo lo contrario. Era gente comprometida, gente que servían, líderes, predicadores, maestros de niños. Y puedo entender esto que usted nos está diciendo, hermano. Una pregunta, hermano Abel. ¿Esta iglesia, la iglesia de Cristo, es la misma que en Estados Unidos le llaman The Church of Christ? ¿Es la misma? Sí. La iglesia. Ajá. Ok. Sí. De hecho, le iba a comentar que también otra diferencia que vi es que creo que en Estados Unidos, y creo que aquí también en México ya hay algunas iglesias de Cristo que están usando instrumentos para las alabanzas, cuando típicamente no usan. Entonces también ese es otro punto, ¿no? Por lo mismo que les decía ahorita de la falta de liderazgo, que 2 o 3 cositas ya se están agregando a los cultos y no hay quien los regule, pues. Sí. Si mi memoria no me falla, este movimiento llamado Iglesia de Cristo comenzó en los Estados Unidos y creo que los que iniciaron eran bautistas.
Ellos eran bautistas y creo que se pusieron ellos según dicen, ¿no? Se pusieron a investigar la historia, creo que incluso los padres de la iglesia y que se dieron cuenta que ser bautista pues no era lo más correcto y creo que a la postre pues terminaron creando este movimiento, ¿no? Llamado Iglesia de Cristo o acá en inglés, ¿no? The Church of Christ. Y, si, repito, si mi memoria no me falla, son los hermanos Campbell, los Así hermanos Campbell, ¿verdad? Los sí. hermanos Campbell. Y es cierto lo que usted dice, tradicionalmente los que se adhieren más a sus raíces, a su tradición de iglesia de Cristo, no utilizan instrumentos precisamente por la idea que tienen, una idea muy, en el buen sentido, voy a usar esta expresión, una idea muy radical de solo la Biblia, como no encuentran que en el Nuevo Testamento se dé una descripción de instrumentos y todo esto, y creo que dicen, no, pues entonces no instrumentos, ¿verdad? No utilizan los instrumentos. Muy, muy, muy interesante, hermano. Los instrumentos es la voz, es lo que dicen, ¿no? Ok. Así es lo que dicen. Okay. Sí, de hecho hay partes o lugares donde dicen, son de la iglesia de los Campbellitas, refiriéndose a que vienen de Alexander Campbell, ¿no? Uh-huh. Así es. Y bueno, hasta este punto, pues, todo bien. Llegó el momento en el que yo me reencontré con mi esposa. Digo, me reencontré porque yo a ella la conozco desde que teníamos 5 años. Estuvimos juntos en el kinder y luego en la secundaria. Y ya más grandes, pues ya nos volvimos a reencontrar. Y pues ya iniciamos la relación de noviazgo. Los dos sabíamos, ¿no? Que pues éramos de religiones diferentes y que pues a lo mejor iba a haber alguna dificultad por ahí, pero aún así nos la jugamos, ¿no? Y seguimos adelante con el noviazgo y pues todo bien. O sea, no sé si quieras tú ya hablar un poquito ya a partir de ahí. Sí, bueno, sí, nosotros pues teníamos muy claro o pensábamos que si no, era respetar decíamos, si respetamos nuestra creencia, ya con eso va a ser suficiente. Pero sí, como comentaba mi esposo, yo nací dentro de una iglesia católica, dentro de una familia católica, mucho más del lado de mi mamá. Mi abuelita materna era católica practicante y pues toda mi infancia y parte de mi adolescencia yo tuve el ejemplo de ella y también el ejemplo de ella era de vida porque era una coherencia entre su vida religiosa y su vida personal, o sea, su testimonio decía muchísimo. Para mí es un gran ejemplo mi abuelita. Entonces las hermanas mayores de mi mamá, ella es la más chica, entonces también eran muchísimo, ¿no? de la iglesia. Entonces yo desde niña también, o sea, yo iba a misas desde mi niña. Yo tengo recuerdos de mi infancia muy pequeña yendo a misa y yo ahora estuve haciendo memoria sobre eso y a veces son cosas que pasan los años y notas cuando da el fruto de eso que tú viste o de eso que tú escuchaste, de eso que tú viviste, que a lo mejor en ese momento no pasaba. Yo era una niña muy pequeña, pero a mí me tocó que estaba el párroco, el sacerdote de la iglesia, donde la comunidad, porque era una comunidad muy grande, pues fue un ejemplo muy grande ese sacerdote. Íbamos muy pequeños a misa y sabíamos que íbamos a misa, no que no a entretenernos, no a jugar, porque yo después vi que cuando llevaban a los niños a las iglesias evangélicas, se llevaban juguetitos o algo para que los niños estuvieran entretenidos. Pero ahora, haciendo conciencia, yo recuerdo, pues nosotros sabíamos que íbamos a la misa, no era un centro de entretenimiento. Y el sacerdote, el padre de ese entonces, los que son de Sonora,
no nomás solamente Hermosillo, saben, de este sacerdote ya falleció hace años, padre de Moreno. Y yo no conozco la misa tradicional, tengo 37 años, ya dije mi edad, tengo 37 años y pues no solamente en videos, pero era una misa con mucho respeto, muy solemne, porque así ese sacerdote educó a la comunidad. Y mi hermano menor, me acuerdo, tenía como 5 años, y estábamos sentaditos y tranquilos, y sabíamos lo que era momento de estar en misa. Yo creo que ni los perros ladraban con ese padre, porque llegaba el momento de la Eucaristía, y era un respeto que eso se va quedando en ti, aunque parece que lo olvidas o dices cómo te fuiste, pero se queda ahí y en algún momento sale y es cuando te ayuda. Son las semillas que uno pues se van quedando en uno, ¿no? Pero bueno, pues va pasando el tiempo y a mí siempre me gustó mucho estar en la iglesia. Siempre participé en la iglesia, mucho tiempo en el coro, en los grupos de jóvenes. Así fue mi vida dentro de la iglesia, y mi círculo cercano todo era católico. Yo no tenía mucha idea de nada, o sea, nunca pensaba en los protestantes realmente. Mi círculo era católico totalmente, entonces pues no sabía nada de ellos hasta que, pues claro, con mi esposa, hasta que te conocí, como dice la canción. y era tan mi ignorancia sobre este tema que pues yo iba conociendo también a sus amistades y tíos, tías, y que yo sabía que no eran católicos, entonces yo pensaba que iban a la misma iglesia todos. O sea, para mí todos sus amistades y familiares, pensaba que era la misma iglesia. Hasta que después me dice mi esposo, no, ellos van a otra. Y yo así como, apenas, yo no conocía absolutamente nada, pero me parecía raro eso, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un momento que nos comprometemos y nos casamos por la Iglesia Católica, en el matrimonio mixto que está en el ¿cómo se llama? Es como en la ley de la... En el canon, en el derecho canónico. Ajá, así es. Entonces, ahí tampoco no hubo problema porque mi esposo nunca tuvo en su mente casarse por la iglesia, porque en la iglesia donde él se congregaba no sé, nadie se casaba, era muy raro, ¿no? No es algo que se veía mucho. A mí me ha tocado ver como tres que son recientes, pero más antes los hermanos mayores, que ellos se congregaban ahí, según yo. O sea, no se ve eso, no tienen el sacramento pues, del matrimonio. Todo lo contrario de parte mía. Entonces para mí sí era muy importante. Yo no imaginaba casarme sin la iglesia, fuera de la iglesia. Entonces pues así fue, sin ningún problema. No hubo mayor problema con eso, ¿no? El detalle fue que ya a partir de ahí nos dimos cuenta que no era suficiente con respetar la creencia de cada quien, porque ya éramos un matrimonio. Entonces no puedes estar separado. Un matrimonio no es como la iglesia, pues no, la cabeza y el cuerpo tienen que estar juntos, y el matrimonio es así. Entonces, bueno, llega un momento en que, a pesar de que yo estuve mucho tiempo en la iglesia, en todos estos grupos, pues yo estaba en la iglesia, pero eran temas de los jóvenes, como vivir una vida cristiana, la familia, pero no, o sea, nunca se tocaba el tema, ni siquiera sabía la palabra apologética. Entonces, eso, aumentando, que se escucha mucho, no sé si le falta ecumenismo,
pero, pero era mucho de que, es que tú donde vayas y que te hablen de Dios, es lo importante. Es que te hablen de Dios, ahí también hablan de Dios, o aquí, más bien aquí también te hablamos de Dios. Me decía, tú toma lo bueno que puedas tener, entonces eso es lo importante. Entonces, yo pues me fui con esa idea, además de que pensaba que pues era más fácil yo irme con él a la iglesia evangélica. Ni siquiera fue como que hubo un acuerdo, sino que nos movimos en ese lado porque mi esposo en una iglesia católica ni siquiera estaba pensado, o sea, no. Sí. Un comentario así rapidito sobre esto que usted está diciendo, hermana Diana, esta forma de pensar de que prácticamente, obviamente tiene variaciones, diferentes personas lo dicen de diferente manera, pero esta idea de que, todo es lo mismo, pues te hablan de Dios, es gente sincera, esta forma de pensar, esta filosofía, es reciente. Tristemente se ha infiltrado aún dentro de círculos católicos. Gracias a Dios, no en toda la iglesia, pero se ha ido metiendo esta idea y, y es algo nuevo, ¿eh? Porque en los tiempos de nuestros abuelos, en los tiempos de nuestros abuelos, quizás nuestros abuelos no eran teólogos, no eran expertos biblistas, pero siempre se les enseñó la sacralidad, lo sacro de la fe católica, de la fe cristiana en su totalidad, en su integridad, en su catolicidad. Siempre se les inculcó lo sagrado de lo que es la fe católica, la fe completa, ¿no? Am, Tristemente, pues a partir de las décadas de los 70s, 80s, se empezó a meter esta idea y es, por así decirlo, una especie de bajar la guardia y esto ha causado daños, ha causado estragos, incluso en el interior de nuestra iglesia, ¿no? Solamente comento esto porque esto que usted está diciendo lo he escuchado de muchas personas, yo mismo lo he visto y es una de esas cosas contra las cuales aún el día de hoy, ¿no? Se combate aún dentro de la iglesia, ¿no? Y sabemos que ahora yo sé que ustedes lo saben, yo lo sé, todos los que hemos ido conociendo nuestra fe católica comprendemos que no todo es lo mismo, más allá de la sinceridad, más allá de la honestidad, más allá de las cosas buenas que sí podemos encontrar en esas tradiciones no católicas, pero arriba y encima de todo esto está la revelación, lo que Cristo nos ha entregado y la sacralidad, lo sacro que es este depósito divino. Bueno, hermana, aquí le regreso el micrófono y adelante. No sé si le iba a pasar a su esposo porque tengo una preguntita para su esposo, pero adelante, hermana. Claro, hermano Abel, la pregunta que le quería hacer antes de que nos lleve al siguiente capítulo de su historia es si puede compartirnos así brevemente. Ya usted mencionó que esta tradición de la que usted viene, de hecho, usted nació en un hogar de la Iglesia de Cristo, ya nos compartió, ¿no? Que son muy tradicionales, muy conservadores, tiene un énfasis muy fuerte en que el orden de los servicios de esta iglesia, la iglesia que se le conoce como Iglesia de Cristo, pues muy ordenados, muy reverentes, muy conservadores, tradicionalmente no se usan instrumentos de música. De hecho, he escuchado que, pues por lo mismo que, como usted dijo, usan solamente sus voces como instrumentos. He escuchado que tienen unos coros muy bonitos, muy pulidos, ¿no? Por lo mismo que no usan instrumentos, solamente usan la voz. Pero aparte de estas características litúrgicas, por así decirlo, aparte de este orden del servicio, ¿cuáles serían algunos distintivos de esta denominación, de la Iglesia de Cristo, como se le conoce esta denominación? Así, un pequeño resumen, un sumario de algunos distintivos en cuanto a doctrinas de la Iglesia de Cristo y tal vez nos pudiera mencionar cómo ve la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, en un resumen. Yo sé que es difícil, pero si nos puede ahí hacer un resumen. Ok, pues mire, algo que es totalmente diferente a la Iglesia Católica es la cuestión de la Santa Cena.
Le digo, a mí me tocaba repartir la comunión, y dentro de la misma oración que hacía, uno mismo decía que era que el pan simbolizaba el cuerpo. Pues eso sabemos, obviamente es todo lo contrario a la doctrina de Cristo, ¿no? La doctrina de la Iglesia Católica. Y esa, pues yo lo veo como es distintivo, que ellos ven la cena como algo simbólico. Otra cosa que no sé si sea, yo pienso que es por mala organización, a lo mejor en ese sentido, con los predicadores, hermano, es muy común que las iglesias de Cristo se queden sin predicador por mucho tiempo. Y en ese caso, algo malo que yo veo ahí es que cualquiera puede predicar, pues. Y nos tocó, ¿verdad?, algunas veces que había hermanos que no estaban realmente preparados para dar una clase y pues no sé, malo, a lo mejor se escucha mal, pero salías vacío, pues, porque realmente no recibías una enseñanza buena. Pero si vas a otras ciudades, hermano, también es común eso de que no hay predicadores, o que a lo mejor se andan moviendo de ciudad en ciudad, pero no hay un hermano que esté fijo por muchos años en una iglesia, no es algo muy común. ¿Qué más puede ser? Y como vemos en la Iglesia Católica, ¿cómo le diré? Pues lo típico, hermano. En mi caso yo nunca fui anticatólico. No es que la iglesia esté predicando en contra de la iglesia, pero si tú así le preguntas a los hermanos así ya personal, pues te van a decir que son idólatras. Me tocó que me dijeran, ahora que estuve yo ya buscando otras iglesias, me decían, ve a la que tú quieras, ve, menos a la católica, porque esa iglesia está fundada en tradiciones humanas y ese tipo de comentarios, pues, ¿no? Pero en la iglesia en sí no se predica en contra de ninguna iglesia, pues. También mucho sobre María, dicen, ¿no? Hablan de María, sí. Que la Iglesia Católica está muy enfocada en María. Ajá. A la Virgen María. Sí. Esos son lo más fuerte que siento yo que es. Ok. Perfecto. Pues aquí lo dejo, que usted continúe con la siguiente etapa en su proceso, hermano. Ok. Pues hubo un punto en el que estábamos queriendo jalar cada quien para su iglesia. Nada más que aquí pues ya teníamos nuestro primer hijo. Ahí mi esposa ya como que no se empezó a sentir a gusto ya con la iglesia, ¿no? Porque pues ella tenía otras creencias. Como le digo ahorita, no había un hermano que dijera usted que nos estaba predicando bonito, que estaba predicando bien. Entonces ella, yo creo que se sintió desilusionada, ¿no? Porque llegó el punto en el que ella no quería ir a ninguna iglesia, ni conmigo, ni a la católica. Y lo que yo le dije, le propuse fue, ¿sabes qué? Digo, pues la cosa es seguir juntos los dos. Entonces buscaremos una iglesia que nos sintamos cómodos nosotros, ¿no? Los dos. Ese también es un error, buscar la comodidad de uno, pero no es el fin, pues, ¿verdad?, que debemos de buscar. Y también nos hicieron comentarios, ¿verdad?, de ese tipo, de que no, vayan, si ustedes se sientan a gusto, ahí quédense. Entonces seguimos un poquito esas opiniones y estuvimos visitando, pues, como por cuánto tiempo, unos 3 años. Más o menos unos 3 años estuvimos visitando diferentes iglesias. Estuvimos yendo a Calvary Chapel, fuimos a otra iglesia que se llama Metropolitana, a Vida Nueva, pero en cada iglesia, a lo mejor aquí mi esposa puede explicaros un poquito mejor, porque ella más se fijaba más en los detalles. Yo la verdad, porque estaba ya metido en el ambiente evangélico, yo salí y decía, qué bonito estuvo esto, qué bonito predicó, qué bonitas alabanzas,
pero mi esposa se fijaba en otros detalles que yo no. No sé si quieras platicar un poquito. Sí, eso que comentas precisamente porque yo notaba que bueno, ya nos saltamos mucho, ¿no? Pero a lo mejor ahorita aclaro un poquito unas cosas, pero ya para ese entonces yo ya había visto mucha división de una iglesia a otra y yo no le encontraba coherencia, ¿no? Pero mi esposo, yo veía que cuando entrábamos a una iglesia y que, por ejemplo, la iglesia donde él se crió desde bebé, pues no puedes meter ni un triángulo para tocar, nada. Y entonces estábamos yendo a una donde había, en lugar de altar, pues era un escenario con luces, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, ese tipo de iglesias, ¿no? De congregaciones. Y luego ahí le llamaban pastor, y en la iglesia de Cristo pues no se les dice pastor, ¿no? Entonces, y mi esposo entraba y yo lo veía a él así, hablaba al pastor y él así como que toda su confianza entraba y él tranquilo, sereno, se dejaba, ¿no? Pero cuando iba a la iglesia católica, que muy pocas veces que me llegó a acompañar, ¿y cómo dices tú que entrabas a la iglesia católica? Sí, pues entraba así, ¿Qué dices? ¿cómo dije? El que dice que entraba con el freno de mano puesto. y se notaba. En ese momento comenté que lo más fácil era que yo, cuando nos casamos, yo ir a congregarme con él. Cuando menciono que es más fácil, yo creo que a lo que me refiero es que, no sé si yo lo percibo de esta manera nada más, pero se los comparto, lo que yo viví, lo que yo pienso es que no es igual cuando un católico visita una congregación evangélica a que un evangélico visita una iglesia católica, una misa en sí. Porque un católico, si por no sé, que lo invitó, no importa la razón, pero va y visita a una congregación evangélica, no es el gran choque que pueda tener, porque entras, va a haber un edificio, es como un auditorio a lo mejor. Si es una iglesia pequeña, al momento de entrar te van a recibir, te van a dar la bienvenida, te van a hacer sentir muy bien, sí, ya nos dan café y galletas. Entonces, es como que el católico, si visita una congregación evangélica, es como que a ti, muchas cosas hacia ti, y llegan y como que platican, se ponen al corriente, es como un convivio, ¿no? Pero un evangélico, que porque lo invitaron y porque fue una boda o por algo, entra a una iglesia católica, para el evangélico sí se mete en camisa de 11 varas, porque al momento de entrar, al poner el primer pie en la iglesia, su acompañante católico no va a entrar como entra a un auditorio, como entra a un circo, como entra a un cine, porque está entrando a la casa de Dios. Está entrando donde está el altar. Entonces el católico no va a entrar como a cualquier lugar, él va a entrar y va a hacer el primer signo. Y entonces el evangélico está así, ¿no? Es un constante, va a entrar y no va a entrar a saludarlos, vamos. Frank Morera dice, ese es el verdadero culto, vamos al culto, no es un servicio religioso. Entonces el evangélico va a ver que la misa pues el pueblo se une en común unión, pues entonces empieza la liturgia, todos participamos y hasta reconocemos nuestros pecados en unos a otros y pedimos la intercesión de unos a otros y ellos escuchan y por mi culpa,
por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, todo eso que están escuchando ellos, pero nosotros estamos, la misa es la unión del pueblo, pues, es la unión del pueblo de Dios, ¿no? Entonces el evangélico está totalmente en shock para él. Esto lleva una liturgia, ellos no llevan eso. Y sobre todo el momento de la consagración, donde pues toda rodilla se dobla, ¿no? Pero el evangélico se siente incómodo, porque no cree en lo mismo. Entonces, es muy evidente un evangélico en una iglesia católica, pero un católico en una congregación evangélica no es evidente, nada más. Sí. La liturgia crea un ambiente sagrado que no lo puedes percibir en ningún otro lugar. En cambio, en algunas congregaciones evangélicas o neoevangélicas, incluso como usted señaló, hermana Diana, ya pues no tienen la noción de un altar, sino ya es un escenario, ¿no? Ya es una plataforma con un escenario, con una banda, y esto no sucede en todas las tradiciones, hay que destacarlo. Como ya lo dijo el hermano Abel, su esposo, él viene de una tradición pues muy conservadora, que típicamente estas cosas no se verían, no vas a encontrar una plataforma, luces, humo y todo este tipo de cosas que ve uno en iglesias neoevangélicas. Pero el punto que quiero hacer es lo que se está diciendo, hermana Diana, el ambiente sagrado que crea la sagrada liturgia, ¿no? La santa liturgia, la santa misa, y como bien lo señaló usted, sobre todo el centro, que es el misterio del sacrificio de Jesucristo, que en el momento de la consagración se hace presente real y sacramentalmente, rebasando toda nuestra comprensión, pero en un acto sobrenatural tenemos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, el cual, como usted dijo, toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa su nombre y lo adoramos en el Santísimo Sacramento. Es algo hermoso. Mi esposa y yo podemos dar testimonio. Gracias a Dios nos tocó llegar a una iglesia católica, a una parroquia no protestantizada, porque hay que decirlo. Muchas veces señalamos las cosas que vemos en algunas tradiciones no católicas, pero también hay que señalar que lamentablemente hay algunas parroquias que se han dejado influenciar por estos aires de modernidad, pero a nosotros no nos tocó eso. Llegamos a una parroquia donde pudimos ver lo que usted nos está contando. La liturgia, lo sagrado, todo era diferente. Llegas y, como usted decía, ves a las personas que están usando su cuerpo para ya estar participando desde que van entrando, ¿no? Toman agua, que es el agua que les recuerda, ¿no? Su bautismo, cómo usan su cuerpo, cómo antes de entrar a tomar asiento, cómo hacen una genuflexión o cómo se arrodillan delante del altar. Todo ese tipo de cosas realmente no las encuentras en ningún otro lugar, porque es algo especial para Dios. No es como ir a un teatro, no es como ir a un cine, a un concierto, a un show o a una conferencia, aunque sea conferencia bíblica. No, esto es aparte, esto es sagrado. Y solamente quería destacar eso que usted está diciendo, porque sí es bien, bien importante. Es exclusivo para Dios. Es el culto, como decía el hermano Frank, el hermano Frank Morera, ¿no? Ese es el verdadero culto a Dios, el culto cristiano es el sacrificio de la Santa Misa. Adelante, hermana. Sí, hermano, entonces, bueno, eso quería destacar, bueno, que sí, yo noté esas diferencias, ¿no? En ese momento yo no lo analizaba o no lo comprendía de esta manera, pero sí lo percibía. O sea, yo percibía a mi esposo que entraba propenso así. Cuando me llegaba a acompañar, pues por supuesto no participaba, no participaba, se quedaba. Entonces en el momento también de la consagración, pues él se quedaba de pie. Sí, cuando yo iba a la iglesia lo acompañaba. Bueno, yo no es que lo acompañaba, yo ya hice una vida en esa iglesia un tiempo, ¿no?
y asistíamos los miércoles, que eran devocionales en las casas. No, los miércoles en la clase, ¿verdad? Los viernes eran devocionales en alguna casa, aquí también hubo reuniones, y los domingos. Pero yo cuando iba, pues, no ocupaba hacer realmente nada, ¿no? Realmente pues me sentaba y escuchaba, ¿no? Al momento de que repartían la cena del Señor, que le llaman la cena del Señor, pues si yo no doblo mi rodilla o si no hago, me quedo sentada o me quedo de pie, pues no tiene mayor problema, porque si repartían, pues, lo digo con mucho respeto, pero si repartían pues galletitas, ¿no? Y un jugo, ¿no? Entonces no pasa nada, a diferencia de pues el evangélico que están en el verdadero culto, ¿no? Entonces, pero va pasando el tiempo, como comenta mi esposo, y yo no podía evitar darme cuenta de las divisiones que había en cada una de ellas. Y a pesar de eso, no es como que yo soy al contrario, no soy ejemplo a seguir en esto que voy a decir, porque yo lo que quería era yo ya establecerme en una iglesia. O sea, yo decía, en algún momento vamos a tener hijos y tenemos que ir todos juntos. Entonces no podemos estar divididos. Y yo quería aceptar, o sea, yo era una pelea interna mía, pero era de que yo me chocaba conmigo mismo, porque yo misma me tropezaba, decía, es que ¿por qué no puedes estar como aquí la hermana? O sea, yo veía a las hermanas casadas y decía, quiero estar tranquila como ellas, que iban a la congregación tranquilamente y se sentían como que fluía todo, y yo no podía hacer eso, pero yo sí quería. O sea, yo quería quedarme tranquilamente y decía, es que si hablan de Dios, decía, ya me puedo quedar aquí, pero no podía evitar darme cuenta de ciertas cosas, y también mi trasfondo católico me ayudó mucho. Entonces yo veía también algo que me pasaba mucho, es que a mí no me consideraban cristiana. Entonces muchos sabían que nos habíamos casado por la Iglesia Católica, lo tenían muy presente, entonces yo era como que ni soy de aquí ni soy de allá. Era invitada y no era cristiana. Pero yo veía que mencionaban otros cristianos que no eran de esa iglesia y sí eran cristianos. Pero yo no. Me acuerdo mucho de una ocasión que esa la cuento como anécdota, que fui a cambiar mi segundo nombre es Cristina. Yo soy Diana Cristina. Entonces fui estaba mal mi nombre en unos documentos, entonces fui a corregirlos. De un seguro, Afore se llama aquí, del retiro. Entonces fui a cambiar mis nombres, y me encontré una hermana de la iglesia donde iba mi esposo, una hermana de que platicaba mucho yo con ella, muy linda hermana. Entonces cuando supo ella que me habían puesto Diana Cristiana en lugar de Diana Cristina, ella me comentó que a lo mejor era una señal para que yo me hiciera cristiana. Entonces para mí eso me dolía, porque decía, pues también me veían ahí. Yo siempre acompañaba a mi esposo, como le digo, miércoles, viernes, los domingos, y no me consideraba cristiana. Y sí me dolía, porque uno no puede evitar, uno tiene sentimientos, y es como porque van a decir, pueden decirte, mientras tú lo sepas, pero si te dicen, tú no eres parte de esta familia, te duele, porque sabes que sí eres parte, ¿no? A mí me lastimaba que me dijeran eso, que me dijo que no era cristiana. Yo ya intuía, pero que me lo dijera de frente. Por eso me hizo mucho, me impactó mucho un video el año pasado del hermano Leonardo Abdala. Ya ve que el hermano Leonardo Abdala, pues, experto, uno de los padres de la iglesia. Entonces, el año pasado, creo que fue el año pasado,
a pesar de que yo sabía de San Ignacio de Antioquía, que nombra a los cristianos, ¿no? En la carta viene en el año 107, que llama a los cristianos católicos. Pero me impactó mucho San Paciano. Y el hermano Abdala lo menciona en una frase que quedó pues, muy conocida de él, ¿no? Que dice, cristiano es mi nombre, católico mi apellido. Y eso sí me impactó muchísimo, y porque me recordó muchas cosas. Y él decía pues que el primero era que lo denomina, y el segundo pues que lo instituye específicamente, ¿no? Pues católico, y ya dice que esa forma lo mantenía alejado de los demás nombres heréticos. Entonces, pues sabíamos que en ese entonces él era San Paciano estaba escribiendo una carta respondiendo porque había una herejía, como siempre. Entonces era para evidenciar que había que se llamaban cristianos, pero no estaban siguiendo la enseñanza de los apóstoles que Jesucristo les había dejado. Entonces, por eso él es de católico. Y a mí me impactó mucho porque a mí no me consideraban cristiana, nunca me consideraban cristiana, pero me parecía muy curioso en ese momento porque cuando tú ya saltas para su lado, digamos, que vieron que yo ya empezaba a reunirme en iglesias protestantes, a pesar de que eran en diferentes iglesias protestantes, ya era como que estás avanzando hacia ellos. Entonces me hablaban diferente a cuando me notaban como católica, porque me decían, es que tienes que tener mucho cuidado, nosotros nos guiamos por la Biblia. Tienes que tener cuidado, nosotros nos guiamos por la Biblia, entonces seguimos lo que dice la Biblia, no tradiciones humanas, ¿no? Y cuando ya ven que estoy en iglesias protestantes, ya era diferente, ya me decían, si tú te sientas a gusto, está bien. Donde te sientas a gusto en familia, está bien. Entonces yo decía, no tenía coherencia, pues, ¿no? Y pues fue cuando empezamos a ir a varias iglesias, pero era mucha la división que veíamos entre unas y otras. Bueno, mi esposo estaba como que tranquilo en todas, mientras no fuera católica. Sí, me recuerdo una vez que, bueno, en ese proceso en el que estuvimos visitando las diferentes iglesias, que fueron aproximadamente 3 años, en ese tiempo mi esposa, se puede decir que a escondidas, o cuando yo estaba en el trabajo, ella se puso a hacer la tarea, pues hizo investigación de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Cristo. Se preparó, hermano, por todo ese tiempo, y llegó un día en el que yo pues llegué a la casa del trabajo y me abordó, me empezó a cuestionar, pero preguntas, o sea, muy bien elaboradas, que al principio tenía respuestas que a lo mejor no eran muy completas, o que no eran 100% lo que me estaba preguntando, pero ella insistía pues al otro día y me decía, ¿y entonces qué me vas a contestar de la pregunta de ayer? Y ahí me tenían hasta que me dejó sin argumentos, pero yo creo aquí en este punto la clave, lo digo como recomendación para todos los que andan buscando la iglesia verdadera, es de entrada buscar información, pero con el corazón bien dispuesto a recibir la verdad, pues, ¿no? No puedes estar buscando la verdad y tener tú una predisposición a X iglesia, a X religión. Tienes que entrar orando, con el espíritu y la mente dispuestos a encontrar la verdad, tener disposición. Entonces lo que yo hice a partir de que ella me dejó sin respuestas es, a ver, vamos a ver la historia de la Iglesia de Cristo. Porque le digo, yo vivía muy a gusto aquí, con la vida actual de la iglesia, pero nunca me pregunté, ¿qué
que había pasado hace 100 años, hace 200 años. Entonces, a partir de ahí me puse a buscar y fui a dar con esa información que decía usted ahorita del movimiento de restauración, que es a partir de ahí que nace el movimiento de las iglesias de Cristo, a partir de Alexander Campbell. Creo que su hijo también estuvo involucrado. Ellos eran bautistas y estudiando, creo que antes venían también de presbiterianos, antes de ellos. Y luego ya vienen con los bautistas y no hay otra división, y comienzan con el nombre de los discípulos de Cristo y luego de ahí se derivan a las iglesias de Cristo. Entonces, esas iglesias de Cristo llegaron a México apenas en 1900. Entonces, toda esa información para mí fue como un shock, porque me di cuenta que la iglesia tenía un inicio reciente. Entonces, le comentaba ahorita, a mí me gustaba mucho dirigir los himnos ahí en la iglesia. Entonces, no sé por qué me nació tomar el himnario y buscar en la parte de arriba, de hecho aquí tengo un himnario, este era el que usaba ya. Está viejito. Sí, está viejito. En la parte de arriba de los himnos traen ahí el compositor y traen traductor o el músico. Entonces, no sé por qué me dio por buscar información de los compositores de los himnos. Entonces agarré la computadora, hice ahí un Excel y me puse a agarrar himno por himno. Eran 250 himnos, creo, y todos los chequé. No hubo ninguno que fuera propio de la iglesia de Cristo. O sea, el 100% era de otras iglesias. La mayoría era de metodistas, pero también había de bautistas, de presbiterianos. Y otra cosa que me impactó mucho en relación a los himnos es que agarré el himno número 1. Se llama Iglesia de Cristo. No sé cómo se pronuncia el apellido, es Haydn. Haydn, no sé cómo se pronuncia. Entonces busqué información de ese compositor y él era el músico en la iglesia de San Esteban, en Viena. Está hablando de una iglesia del año 1100. La iglesia del año 1100, creo que era Joseph Haydn, el compositor, tocó en esa iglesia, era el músico de ahí, que quedó cuando murió Mozart. Él quedó ahí en esa iglesia. Entonces, él compuso ese himno en la iglesia católica, Iglesia de Cristo lo nombró. Y yo dije, ¿cómo es posible que ahora esté acá en el himnario de la Iglesia de Cristo y lo canten como si fuera propio? Cuando hubo un compositor que lo escribió para la Iglesia Católica. Entonces, fueron esos detallitos que me hicieron ya poner la mirada más en la Iglesia Católica. Yo también una vez hice un experimento como ese, me di cuenta también que usábamos un himnario que en la tradición bautista le llaman el himnario rojo, porque su portada, su cubierta es roja y dice himnario bautista, pero también comencé a darme cuenta que muchos de nuestros himnos no eran propios, eran de otras tradiciones, incluyendo la católica, porque había un canto que a pie de página tenía el autor y el autor no era otro sino el famosísimo San Francisco de Asís. Y yo recuerdo como que te hace un cortocircuito, ¿no? Te hace un cortocircuito la mente porque dices, pero qué raro, porque aquí siempre están, porque la verdad, la tradición de donde yo vengo no solamente era bautista, sino que la congregación en la que yo estuve por bastantes años y ahí conocí a mi esposa, era una tradición bautista, pero con mucho anticatolicismo. Eran así como muy militantes, eran muy militantes. Y sí era común, la verdad, sí era común escuchar en los predicadores discursos, retóricas anticatólicas. Y yo sé, pero por un lado predican contra la Iglesia Católica, pero este canto fue escrito por un católico y por un santo, por San Francisco de Asís. Y en una ocasión le pregunté al pastor de la iglesia, la iglesia bautista,
le pregunté por Martín Lutero porque ya como que yo andaba investigando ya un poco más sobre el protestantismo, no solamente bautista, sino ya el protestantismo en general. Y le pregunté sobre Martín Lutero y me acuerdo que me dijo, la verdad, hermano, yo ni siquiera estoy seguro que ese Martín Lutero haya sido un verdadero cristiano. No estoy seguro que Martín Lutero haya sido salvo, así me dijo. No estoy seguro que Martín Lutero haya sido salvo. Y yo me acuerdo que me quedé, como que me aguanté las ganas de hablar, porque era así como de pasada. Entonces, pero yo me quedé así como, dije, wow, dije, pero si aquí tenemos en el himnario un canto escrito por Martín Lutero que se llama Castillo Fuerte, ya se me olvidó la verdad, Castillo Fuerte o Torre Fuerte, algo así, ya ni me acuerdo. Y dije, está escrito por Martín Lutero y mi pastor me está diciendo que no fue salvo. Entonces estamos cantando un canto escrito por una persona no salva, no convertida. Dije, algo aquí no está bien. Y yo recuerdo que esas fueron una de las semillitas que me fueron creando mucha incertidumbre. Y yo quiero retar a los que nos están escuchando, a todos los hermanos separados protestantes que nos están escuchando, haz el mismo ejercicio. Vayan, busquen sus himnarios, revisen a pie de página quién lo escribió y te vas a dar cuenta que un porcentaje de estos himnos fueron escritos por católicos. Hay otro que es de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un canto católico. Hay otro que se llama Sé tú mi visión, que le han ido cambiando la letra, pero el canto original es un canto católico, es un canto católico irlandés, Sé tú mi visión. Y son cantos bonitos, ¿eh? Todo esto no es para decir que son cantos feos o malos. No, son cantos bonitos. Muchos de estos himnos que fueron escritos por no católicos, ¿no? Pero es interesante esto que usted dijo, ¿eh? Y es un buen ejercicio para los que nos están escuchando. Busca tu himnario, aunque bueno, sabemos que ya muchos no usan himnario, ¿no? Como ustedes dijeron, muchos ya montaron una plataforma y es una banda de rock y ya no usan el himnario, ¿no? Pero los que todavía tienen himnario, busquen los himnarios, busquen a pie de página y te vas a dar cuenta de dos cosas. Uno, que hay católicos ahí. Y dos, como ya lo dijo bien el hermano Abel, te vas a dar cuenta que tienes ahí protestantes de muchas denominaciones y muchos de ellos nunca los invitarían a predicar a tu congregación porque sospechan. Es lo que también yo me di cuenta, que muchos protestantes sospechan los unos de los otros y dicen, no, pues no tiene sana doctrina o tiene cosas raras y así, ¿no? Cosas de ese tipo, pero bueno, perdón que me alargué, pero se me hizo un excelente punto que ustedes están trayendo aquí a la mesa y bueno, aquí les regreso la palabra, hermanos. Sí, sí fue muy impactante lo del himno, porque ese himno era, haga de cuenta, como el himno bandera de la iglesia. Pues cuando había campañas, alguna reunión especial, se cantaba. Pues. Entonces, descubrir que ese himno era originalmente católico, pues sí, sí te impacta. Pues. O algo de pensar, el compositor. O sea, en su mente, cuando voy a componer un himno que se llama Iglesia de Cristo, su mente y su corazón, ¿qué iglesia era? ¿No? Así es. Y si tú lo hubieras dicho allá a los hermanos, vamos a cantar el himno número 1, pues la iglesia de Cristo, pues iglesia católica, por supuesto. Te hubieras dicho, no me sacan. Aquí dice. Entonces ya tenía yo en mi mente esas dos puntos que me estaba votando aquí, pues la iglesia de Cristo tenía 200 años, si acaso 200 años de existencia, y no tenía himnos propios. Entonces ya me fui más atrás en la historia, dije a ver si encuentro algo por acá, y estudiando la historia, pues más me llevó al catolicismo, porque no hay nada protestante de 1500 para atrás. La Iglesia Católica es la única que se puede rastrear desde el siglo I hasta la actualidad. Es la única, no hay otra. Y a raíz de esto, yo todavía queriendo encontrar algo que dijeras tú, no, a ver, quédate en la Iglesia de Cristo. Hice preguntas, hermano, hice preguntas a personas que eran digamos, líderes o que tenían muchos años en la Iglesia de Cristo, que eran predicadores de otras ciudades.
les hice preguntas, se las mandé por correo. Escogí a 10 hermanos y les puse, no recuerdo exactamente las preguntas, pero eran unas, ¿usted cree que a la Biblia se le agregaron o se le quitaron los 7 libros deuterocanónicos? Esa era una pregunta. Y la otra era, ¿usted cree que la Biblia es falible o infalible? ¿Y a partir de cuándo? ¿No? Entonces, de los 10 hermanos que les pregunté, me contestó uno. Pero lo que me contestó no era la pregunta que le hice. Él se fue por el lado de que no, sí creemos que son inspirados y se fue por ese caminito de la inspiración. Pero ninguno de los 10 me pudo contestar, que esa pregunta yo se la hago a un católico y así me la responden. Entonces ya con eso ya fue como que me voy a quedar por acá, estoy investigando. De hecho, esto no se acaba, pues uno llega a la conversión, pero sigue investigando, sigue creciendo para ir adquiriendo conocimiento. Yo, la verdad, pues desconozco muchos temas todavía. Lo que sí nos ayudó a nosotros fue el tema de la pandemia, porque pues estuvimos mucho tiempo aquí encerrados, y nos daba mucho tiempo de estudiar. Había días que seguiditos, 4 o 5 horas, estudiando, viendo videos de usted, del hermano Leonardo, del padre Luis Toro. Entonces nos sirvió ese tiempo para reforzarnos y pues desgraciadamente en ese tiempo tampoco había iglesias, estaban cerradas por la pandemia. Entonces ya cuando llegó el punto de ir a la iglesia, pues yo ya iba bien convencido de que era la iglesia a la que yo quería pertenecer. Entonces ya fue y hubo una anécdota muy curiosa. Hubo una vez que mi esposa fue a confesarse. Bueno, ibas a misa, ¿no? Nomás que se confesó antes de entrar. Y yo todavía poniendo resistencia, enfrente de la iglesia había una plaza, y hay como canchas de básquet y juegos, ¿no? Para los niños. Entonces yo me quedé con los niños ahí. También era cuando recién se habían abierto las iglesias y era limitado el acceso. Sí. Las bancas, una banca sí, una banca no, y las así como que muy separado, y decían, ¿sabes qué porcentaje era? Pero era muy poquito. Sí, no dejaban entrar niños. Entonces yo me quedé jugando básquet allá afuera con los niños, y mi esposa dice que se estaba confesando, y pues había mucha gente, imagínate, es un parque, y dice que el padre volteó así nomás, y que le dijo, ese es tu esposo y tus hijos, sin conocerme, pues, y ni siquiera ella la conocía, y se nos hizo curioso, pues, que cómo supo que yo era el esposo. Y ya al final dice mi esposa que le dijo, ya no vengas sola a la iglesia, tráete a tu familia. Entonces, no sé, sentimos un lazo con ese sacerdote, porque también hubo otra experiencia, ¿verdad? Cuando tú le dijiste que ibas a por él. Sí. Es que terminando de confesarme, pues fue una que haya extra, ¿no? Y fue cuando menciona mi esposo, pero yo creo que influido el sacerdote. Es que la iglesia se llama Fátima, la iglesia donde se ingresa antigua, entonces tiene muchas puertas, y entonces él siempre es un sacerdote que siempre está confesando, y aparte él siempre trae su habla puesta a donde quiera que va, siempre. Pues fue al sacerdote que fue el que nos acercamos con él, por lo mismo, porque él todavía siempre es así, siempre antes de misa siempre está confesando, y él siempre es como un sacerdote 24/7, pero de verdad, ¿no? Porque yo no sé cómo le alcanza el tiempo al padre Renato para tanto, porque siempre él a donde va, él trae su alba, entonces pues nos ha contado muchas anécdotas él, por lo mismo, porque pues saben que es un sacerdote a donde quiera que va. Y entonces con el padre Renato ya sabemos que
que siempre está confesando antes de misa, y pues también cuando él siempre está dispuesto, siempre está confesando. Claro. Sí, pues ya tomamos confianza con el sacerdote, con el padre Renato, y él, pues yo ya iba decidido a iniciar el proceso para ya considerarme como católico, ¿no? Entonces él me puso en contacto con otra hermana ahí, la hermana Lisa, que ahorita ya es mi madrina. Como digo, yo no tenía familiares católicos, y ella, de hecho yo pensaba, ¿y para qué serán los padrinos? O sea, ¿para qué? Son innecesarios, decía yo, ¿no? Pero ahora que estuve en este proceso, es una ayuda enorme, pues, y a mí me tocó la buena suerte, la bendición, ¿no? De que Lisa es una persona especial, tiene ¿cómo se puede decir? La vocación, Sí. Muy noble, muy paciente, y es la que me trae, todavía, ¿no? Es la que me manda mensajes, todavía no te vi en la misa de tal hora, no te vi, preguntando todos los días por mí, o sea, pero pues, me cayó como una bendición en mi vida, pues, ¿no? Entonces, con ella fue la que llevé el catecumenado. Ella estuvo dándonos las clases ahí, formándonos, hasta que ya llegó en Semana Santa del año pasado, fue cuando ya me tocó participar. No tengo bien los nombres, todavía no me familiarizo, pero es la vigilia pascual, ¿no? Que me tocó hacer procesión, anduvimos caminando en algunas colonias aquí. La bendición del fuego. La experiencia esa, pues yo nunca me ha tocado de entrar a la iglesia con las luces apagadas, y ya entrar cada quien con las velas, y la misa estuvo fue especial, la verdad, ¿no? Y ya en esa misma noche me tocó hacer la profesión de fe y participar de la primera comunión. Y bueno, me brinqué un paso, ¿no? Quería comentarles eso del momento de la confesión. Me dice mi madrina, me dice, ¿sabes qué? Me dice, tal día ya tienes que venir a hacer la confesión. Entonces también eso es algo muy difícil para alguien que no está acostumbrado, alguien ya grande que nunca lo ha hecho, pues es vergonzoso, o como que te frenas. Y pues sí, me acuerdo que agarré un cuaderno y empecé a escribir, a soltarme ahí. Pero ya al momento de estar con el sacerdote, no sé, me relajé, hablé muy tranquilo con él. Y algo muy curioso fue que ya cuando, a las 5 horas después que salí, 5 horas después. Salí en el carro, y a la vueltecita ahí, no sé por qué, a muchos les da por llorar o no sé, a mí me entró una felicidad, hermano, que no es indescriptible. O sea, iba manejando yo solo el carro y me venía riendo. No sé de qué o por qué, pero me sentía alegre, feliz, así, muy relajado. Entonces es una experiencia, no sé, indescriptible, muy bonita experiencia. Y pues ya, yo creo que ya para ir terminando, eso fue en abril del año pasado, y en septiembre fue el mes de la Biblia. Entonces el padre Renato nos pidió a mí y a mi esposa que si podíamos dar un taller ahí de apologética. Y sí tratamos, fueron 4 temas, ¿no? 4 temas estuvimos dando ahí. Y recuerdo que nos citó ahí en la oficina para ponernos de acuerdo con horarios, los días, los temas y todo eso, ¿no? Para hacer ya la programación. Y resulta que ya salimos, ¿no? Yo a mi esposo también, y salió la secretaria atrás y ya me gritó, a ver, ¿no? Dice el padre que si le puedes ayudar, dice, allá a la vuelta dejó la camioneta y está llena le habían regalado verduras para hacer despensas. Me dice, está llena de cajas de verduras, dice que si le puedes ayudar, está abierta de aquel lado, abres y la metes a la sacristía, todas las cajas. Ah, sí, le digo, sin problema. Entonces me fui, mi esposa se quedó platicando con la secretaria,
allá di vuelta y agarré la caja con las verduras y me bajé del carro y me quedé parado porque dije, ¿qué es la sacristía? Dije, no, porque no sabía qué era la sacristía y yo muy macizo queriendo llevar las cosas, pero no sabía dónde estaba ni qué era la sacristía. Pero nos da risa porque muy en ello nosotros dando clases de apologética, pero no sabía qué era la sacristía. Y ya me tuve que regresar a averiguar qué era y dónde estaba. Eso como anécdota nada más. Y también para hacer ver que aún que conozcas algunos temas, hay otras cosas que se pueden ignorar y no por eso hay que tirar la toalla. Al contrario, hay que seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir creciendo espiritualmente y pues llegar al punto en el que pueda ser, no sé, hermano, yo lo platicaba con mi esposa, digo, el hermano José Plasencia, yo lo admiro por la forma en la que usted defiende la fe, la inteligencia que tiene, la tranquilidad con la que da respuestas. La otra vez vi un video en el que dijo que usted apenas tiene, creo que 6 años en catolicismo, ¿verdad? Sí, aproximadamente sí. Entonces, le digo, imagínate, mi meta a corto plazo sería llegar así a un conocimiento similar al que tiene usted, ¿no? Porque sí, mi respeto, ¿no? Pues como usted dice, hermano, aunque ya estemos convertidos y que ya estemos en la iglesia, seguimos, poco a poco vamos aprendiendo. Debemos continuar con eso, seguir aprendiendo y pues sobre todo dependiendo de Dios, ¿verdad? Dios nos muestra el camino, Dios te da sabiduría, Dios te va a poner gente en tu camino, te va a dar recursos y que Dios nos ayude con el tiempo que nos queda poder santificarnos más, entregarnos más a Él y que nos use como nos quiera usar. Número uno, lo más importante, en el caso de usted y mío, hermano, pues nuestra vocación. Somos esposos, somos papás, esa es nuestra misión, esa es nuestra vocación. Y claro, ¿no? Si Dios nos permite, si sentimos que Dios nos está poniendo ese amor por la enseñanza, por la catequesis, por la apologética, pues gloria a Dios, ¿no? Que se haga su santa voluntad y qué bueno escuchar que usted tiene ese deseo. Que siga adelante, hermano, y pues ya sabe, pues aquí estamos y en algo podemos ayudar para los dos. Am, Muy bien, hermano. ¿Hay algo que, tanto usted o su esposa, hay algo que quieran decir? Eh, Me gustaría, si hay otro Abel y hay otra Diana que quizás están escuchando, pero ese otro Abel y esa otra Diana, pues todavía no son católicos, ¿no? Quizás son, no sé, pentecostales, bautistas, no denominacionales, pero que quizás ya tienen curiosidad, quizás ya están investigando, quizás no, quizás esa es la primera vez que escuchan algo así. ¿Qué consejo les darían a aquellos que están tratando al menos de comprender si la Iglesia Católica, si la fe católica es verdad o no es verdad, o por qué ellos deberían ser católicos, ¿no? No sé, algunas palabras, algún pensamiento que quieran compartir. Pues yo les diría que tienen que estar en oración y tener un corazón dispuesto, ¿no? Quitar de plano así el anticatolicismo, pues tratar de entrar con una mente neutra, por así decirlo, ¿no? Y buscar, investigar en fuentes, ¿cómo le diré? Fuentes que no sean de alguna iglesia o una idea anticatólica, pues. Tienen que buscar las fuentes más fidedignas que se puedan. Y pues no sé, la oración es muy importante en ese proceso. No sé. Sí, en mi caso, a mí lo que me detuvo por muchos años, la verdad fue porque no me podía estudiar. Esa es la verdad, porque yo, como dice mi esposo, ahora ella me empezó a hacer preguntas y me cuestionaba y platicamos, pero eso fue muchos años después. Yo primero no hablaba nada del tema, ¿verdad? O sea, nunca, no quería tocar el tema, pero porque no estaba preparada
también. O sea, era parte de mi miedo, era porque no estaba preparada. No puedes tener miedo al examen si estudiaste, pero si no, entonces eso fue para mí clave, ¿no? Porque también por muchos años callé esa vocecita que me moví mucho digamos, por el sentido común de lo que yo estaba viendo, pero no tenía más allá, pues un estudio más profundo hasta que ya decidí, pero también es difícil, hermano. Yo quería hacer un paréntesis sobre esto, antes de continuar, si me permite, porque en este caminar que tuvimos, que donde yo estuve en las iglesias protestantes, a pesar de que yo tuve un trasfondo católico, llega a un punto en donde cuando yo ya no podía estar en ninguna iglesia evangélica, hubiera sido muy bonito para mí y ojalá hubiera sido así, que yo solamente hubiera dado la media vuelta y buscar una iglesia católica y llegar ahí como el hijo pródigo. Pero llega un momento donde tú ya escuchaste muchas cosas, ya viste muchas cosas, y sí fue un momento, sí es muy complicado, es muy triste también, porque te queda, en mi caso yo me quedé como parada, ya no sabía a dónde ir, porque no me podía regresar a la iglesia católica así como así. Yo también ya quería muchas cosas, especialmente de la Santísima Virgen María. Entonces yo no podía regresar así. Y tuve un tiempo sin nada, donde estuve perdiendo el tiempo nomás, más bien estuve perdiendo el tiempo con videos que no me dejaban nada. Empecé a ver videos de gente que decía que había reencarnado. Empecé con otro ambiente que no me estaba llevando a nada. Cosas de una medium veía, me acuerdo, en YouTube. Entonces estuve un tiempo muy, muy vacía, porque eso fue lo que pasa cuando tienes una vida llena de confusión. Es lo que yo tenía, una vida llena de confusión, donde yo tenía muchas piezas de rompecabezas desarmados y piezas de mi infancia católica y de mi adolescencia católica, que después me ayudaron, que después salieron y después me ayudaron. Todos esos recuerdos llegan y te ayudan. Por eso yo vi esto. Mira lo que me ayudó, las veces que yo me confesé, las veces que yo comulgué, las veces que yo estuve en misa, aunque yo estaba niña y no entendía, era una niña, no entendía bien qué era la misa, pero la viví. Entonces eso ya después sale. Y entonces fue cuando yo ya dije, ¿por qué estoy viendo todo esto? Llega un momento que yo pienso, o sea, mi bautismo, mi primera comunión y mi confirmación es cuando el Espíritu Santo obra y te dice, ¿qué estás viendo? ¿Por qué estás viendo estas cosas? Y empecé a ver el Padre Toro, y del Padre Toro vi un canal, venía un video de usted. Entonces, pues como yo ya empecé a caminar, pero yo no le decía nada a mi esposo, porque era como que tenía yo algo que resolver. Yo estaba muy confundida. ¿Qué le iba a hablar yo a él si yo estaba confundida? Entonces fue cuando yo me reencontré con la iglesia, y para mí fue como, sentí una alegría, hermano, porque era como, fue como que me di cuenta de que para mí fue más fácil, porque yo fue como reconocer, o sea, como era algo que yo tenía dentro. Entonces era como, mira, yo soy de ahí, o sea, me sentí muy contenta, muy feliz de que yo pertenezco ahí. Y luego tuve un momento donde fue un poquito agridulce, porque me podía mucho el tiempo que, decía yo, tanto tiempo que yo estuve, tantos años que yo estuve de aquí para allá, pensando así como que buscando un vaso de agua, y yo tenía ahí el pozo en mi casa. Entonces así me sentía. Ya no me siento igual, porque sí estuve
yo misma me reclamaba por, ay, no, mira, todo lo que me perdí, todo lo que no tuve. Entonces, pero bueno, también Dios es infinitamente bueno y también me quitó eso y me hizo entender y me hizo ver por qué, cómo nos ha ayudado, ¿no? Eso, entonces fue cuando yo regresé a la iglesia. Me acuerdo perfecto cómo, es que fue compaginando, ya me estoy viendo muy largo, pero pues No, ya, no, no. Tome su tiempo, tome su tiempo. Gracias, hermano. Pero recuerdo que con el Padre Toro yo vi las citas bíblicas, cita tras cita bíblica que me ayudaron. Y entonces cuando vi videos, me acuerdo que era el video del canon bíblico que vi de usted y me suscribí a su canal. Y yo dije, si un día le enseño a mi esposo, va a ser este canal. Dije, porque el hermano es muy tranquilo, es muy respetuoso, entonces dije, va a quedar perfecto, no va a pasar nada. Mi hermano lo va a recibir muy bien, mi esposo lo va a recibir muy bien. Sí, entonces yo empecé a descubrir muchas cosas y estaba muy feliz. Entonces ya fui otra totalmente, ya mi miedo se fue, ya al contrario, ya estaba muy alegre, yo sé como que al ver, ¿no? De dónde pertenecía yo. Y recuerdo perfecto como si fuera la primera vez que fui a misa, a pesar de que no fue cierto, pero fui sola. Si quise ir sola, evidentemente de todas maneras hubiera ido sola, porque mi esposo no. Pero quise ir caminando yo, porque quise tomarme mi tiempo. Como cuando tienes tú una cita muy importante, entonces estás bien consciente de esa cita y te alistas para esa cita y tu cabeza está puesta en esa cita con esa persona que sabe, a lo mejor un familiar, un amigo de hace mucho tiempo, no sé cómo explicarme, pero yo me quise ir caminando, son como 12 minutos caminando, yo creo. Entonces, así yo me tomaba más el tiempo de disfrutar ese camino todavía, o sea, quería disfrutar todo. Iba caminando, iba muy emocionada caminando y sentía un nervio así, como que un nerviosito, pero una emoción. Y estaba bien consciente que estaba bien consciente como de mi cita, sabía quién me estaba esperando. Entonces, cuando tú te quedas ver con una persona, a veces, no sé si ya nada más yo, pero te imaginas el de encontrarte con esa persona, que tu mente se adelanta a esa imagen de la cara de la persona, el lugar, a lo mejor en el café donde lo vas a ver, que se abrazan, no sé, que no se ven, no sé. Yo estaba consciente de eso, que sentía que estaba esperándome, pues, pero estaba muy 100% consciente. Entonces yo iba y decía, me acuerdo que decía, allá voy. Y luego entré en la iglesia y lo disfruté, lo viví, era como si hubiera despertado de un coma, de una amnesia, ¿no? Que había perdido la memoria, no sé. Y lo que antes pensaba yo de la iglesia evangélica, que decían, ay, mira, aquí te reciben, y que mucha plática, y o sea, que en la puerta te reciben, y todo eso, y yo ya no estaba esperando nada de eso, al contrario, yo quise entrar y en silencio, y que no hablar con nadie, porque yo no iba a hablar con nadie, no, sabía con quién iba. Entonces me acuerdo que me senté y estaba disfrutando hasta el olor de la iglesia, no sé, o sea, me gustaba cómo olía la cera de las velas, me gustaba el silencio que había, o sea, había como que ciertas personas que están encargadas de la liturgia, de algo, y se escuchaban, pero era despacito, y el coro estaba ensayando, pero despacito, porque también estaba el Santísimo expuesto a un lado, estaban personas en sus reflexiones, orando en silencio. Eso sí fue como una calma para mí y lo disfruté
tanto, pero también es como que te das cuenta que tus sentidos tienen mucho que ver. O sea, no es como algo imaginativo nada más, algo imaginario, no es como, en la iglesia es, eh, no sé, algo como que no lo puedes tocar, no la puedes ver, no la puedes oler y sí puedes hacer todo eso. O sea, Dios nos hizo con todos estos sensores, ¿no? Para sentirlo. Entonces yo estaba ahí hasta el aroma del incienso, de las velas, y no sé si han escuchado cuando los bebés, que hay técnicas que es para que los bebés se calmen porque sienten que haces algo como que les recuerda cuando estaban en el vientre materno y con eso se calman. Yo sentía como si hubiera sido un bebé que ya estaba reconociendo, pero mi madre pues no, que era la iglesia, entonces estaba, eh, ahora sí estaba en casa, y entonces ya, bueno, pues a partir de ahí ya todo cambia, todo cambia, y yo ya no soy la misma. Sí, y gracias por compartir esto, qué bueno que no se lo guardó. Esto ilustra perfectamente cómo la fe cristiana, por su naturaleza misma, es encarnacional. Es decir, no es solo cerebral, no es solo algo del intelecto que se aprende en un libro grueso de teología sistemática. Eso tiene su lugar, eso tiene su parte, pero eh, muchas veces hablamos mucho de la fe completa, ¿no? La fe cristiana completa, la plenitud de la fe. Y hablamos de la catolicidad, perdón. Hablamos mucho de la catolicidad de la fe. Pero yo creo que esta experiencia que usted nos acaba de contar ilustra de manera clara a qué nos referimos. Por ejemplo, lo que usted cuenta, ¿no? Cómo usted preparó su mente, cómo preparó su corazón, cómo manejó los tiempos, cómo usted hizo de ese día una gran cita. Y usted ya estaba adelantándose a ese encuentro con su Salvador, con Jesucristo en el Santísimo Sacramento, ¿no? Como al introducirse en este recinto sagrado, en la parroquia, el ambiente que se crea, los silencios, la preparación, la reverencia, los movimientos, genuflexiones, aún los aromas, el incienso, las velas, que son unas velas especiales que se usan para la liturgia, todo esto, ¿no? Y, y luego todavía lo que usted nos cuenta, hermana, como esa alegría que comenzó a experimentar, es como la del hijo pródigo, es como la del hijo pródigo cuando vuelve a casa, ¿no? Yo creo que el hijo pródigo algunas cosas ya las había olvidado. Me gustó cómo usted lo ilustró, hermana, cuando dice que era como que si hubiera estado en una especie de coma, como que se hubiera experimentado una especie de coma y de repente despiertas, ¿no? Y comienzas a tener ciertas inspiraciones que te llevan a tu niñez, a tu infancia, creciendo en la iglesia, cosas que quizás habías olvidado, ¿no? Es algo muy hermoso. Y esa es la parte que yo quisiera con toda la fuerza de mi corazón, que nuestros hermanos separados, que los protestantes, que ellos pudieran conocer esto, porque cuando nos escuchan hablar de nuestras diferencias o de teología, yo me he dado cuenta que muchas veces ellos se enfocan en tratar de rebatir, tratar de refutar o contradecir a un nivel intelectual, a un nivel teológico, para tener la razón. Am, pero yo me doy cuenta que no se dan cuenta que hay mucho más. Esa es quizás la parte mística, ¿no? La parte mística de la fe, estas cosas que rebasan la especulación, la argumentación, rebasan todo, y eso solamente te lo puede mostrar Dios. Pero no recuerdo si fue usted, hermana, o fue su esposo. Alguien mencionó por ahí, llega un punto donde me di cuenta que tenía que tener un corazón humilde, es bajar la guardia, ¿no? Bajas la guardia y dices, ya, ya no voy a pelear contra Dios, yo recuerdo que yo en lo personal, yo dije, ¿quién soy yo? Dije, yo nací en 1979. Yo no existía. Hace poco tiempo yo ni siquiera existía. Y aquí estoy yo, con una actitud tan arrogante que pretendo saber más que la madre iglesia. O sea,
O sea, dije, te sientes pequeñito y te das cuenta, wow, dices, qué grande es mi orgullo. Dices, qué grande es mi orgullo. Entonces dije, ya como que bajas las manos, bajas la guardia, te rindes, dices, ya, y dejas que Dios te enseñe. Y yo creo que pues eso le sucedió a usted y obviamente a los dos. Pero yo creo que esa experiencia que nos contó, hermana, como le dije, qué bueno que no se la guardó, porque yo creo que nos ha sido de bendición escuchar este día, ese día que usted se fue caminando sola a la iglesia, cómo se preparó y, y, y creo que será de bendición. Eh, no quiero cerrar el programa. Si hay algo más que tengan en su corazón que lo quieren compartir, lo que más, lo que más me dolería es que acabemos el programa y que alguno de ustedes dos, tanto el hermano Abel como usted, hermana Diana, no me gustaría que se quedaran con ese sentimiento y sabes, tenía esto y el tiempo se nos fue. ¿Hay algo más que quieran agregar, hermanos? Yo sí, hermano. Es algo que ya me han comentado y, por ejemplo, me dicen, se supone que tú eres la cabeza del hogar, o sea, dándome a entender que yo tendría que haber jalado a mi familia hacia la otra iglesia, pues. Se van por ese lado. No, ya sabemos quién manda entonces. No va por ahí la cosa, pues. El Señor ya puede usar a cualquiera, hombre o mujer, lo puede usar para su propósito. Creo que es en 1 Corintios 7 donde está hablando de los matrimonios. Creo que es el versículo 16, dice, ¿cómo sabes tú, mujer, si por tu fe tu esposo se salvará? Entonces, no podemos caer en ese juego, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo le diría a cualquier hermano o varón que esté por una situación similar, o sea, hay que escuchar a las esposas. O sea, no porque tú seas la cabeza del hogar vas a imponerte. No quiere decir que siempre vas a tener la razón. Hay que escuchar a las esposas que también tienen sabiduría. Dios las puede usar al igual que los hombres. Excelente. Es un excelente punto. Y sí, es en la primera a los Corintios, al capítulo 7, donde San Pablo le dice a las mujeres, ¿no? Tú no sabes si quizás Dios te pueda usar, ¿no? Para salvar a tu marido, ¿no? Y cuántas mujeres santas han sido usadas por Dios. Me viene a la mente la mamá de San Agustín, ¿no? El gran San Agustín, cómo su mamá fue usada para la conversión de San Agustín y también para la conversión de su esposo, que era un hombre pagano, era un hombre incluso pues malo, pero ella por amor a Dios lo amó hasta el final y creo que fue en el lecho de muerte de su esposo que su esposo experimenta la conversión, pero fue gracias a que esta esposa y mamá, fue sensible al llamado que Dios le hizo, ¿no? Y esto solamente para reforzar lo que usted acaba de decir, hermano Abel. Sí, no podemos tener ese orgullo, ¿no? De pensar que cómo es posible que Dios pueda usar a mi mujer cuando era, o se supone que era yo el que la tenía que hacer protestante, o ella me tenía que seguir a mí. No, no, no. Esto no es un asunto de egos ni de orgullo. Ese es un asunto del llamado de Dios. Es el llamado de Dios. Y gracias por compartir ese punto. Muy bien, mis hermanos. Pues quiero darles gracias a nombre de toda la audiencia. Hay algo que no mencioné, hermano Abel. Nosotros estuvimos orando bastante por usted. Cada vez que la hermana Diana, porque la hermana Diana, pues seguido estaba ahí en el chat. Y ella, yo recuerdo, aquí me voy a imaginar que estamos tú y yo solos, hermano Abel. Estamos Ajá. aquí, estamos cafeteando, nos estamos tomando un cafecito y te estoy platicando. Imagínate que ella no está, pero yo recuerdo cuando tu esposa decía, hermanos, por favor, oren por mi esposo. Él es evangélico, no es católico. Les pido por él. Nada me encantaría más que mi esposo estuviera en la fe. Y yo recuerdo que como su esposa tenía ese deseo en su corazón
y siempre nos pedía que oráramos por usted. Nunca había yo visto, ni sabía tu nombre, hermano, nunca había visto tu rostro, no sabía nada de ti. Pero mira, ahora verte, ya le puse nombre, ya le puse una cara a aquel esposo de aquella hermana que nos pedía que por favor oráramos, no solo a nosotros, sino a toda la comunidad. Y estuvimos orando por ti, hermano, sin conocerte, sin saber quién eras, estuvimos orando por ti. Y ahora verte, wow, bendito Dios. Qué bonito, y muchas gracias, les agradezco por las oraciones y pues a mi esposa también. Precisamente, hermano, muchas gracias. Aprovechando, me acordé, anoche te dije, oye, me acuerdo que hace años, y aquí ya tengo aquí, 16 de noviembre del 2019, le escribí un correo a usted, hermano, y le puse que le escribía que estaba empezando a hablar a mi esposo de la iglesia. Y pues que le pedí un consejo y dije, bueno, el hermano va a tener muchos correos, a lo mejor y no lo alcanza a ver, pero no voy a perder nada. Y sí, bueno, me respondió usted y me aconsejó y me puso unos links que leer a los padres de la iglesia y me puso libros que podía conseguir o me pasó links para leer a los padres de la iglesia. Y fue en el 2019, aquí ya tengo un dato exacto. Wow. Sí, y quiera que va a pensar que, mira, ahorita en el 2023 vamos a estar haciendo este video, ya con mi hermano, mi esposo, y sí leyó los padres de la iglesia, porque él después me dijo, bueno, es que me decía mi esposo, ¿qué tú me dices San Ignacio de Antioquía y no sé qué? Pero pues no está en la Biblia, así me decía primero. Entonces yo decía, mira, los discípulos los apóstoles tuvieron discípulos, entonces ya sabrán, ¿no? Fueron muchos años, muchas horas, ¿no? Y entonces yo le mandé ese correo y con los links que usted me mandó, después mi esposo me dijo, ya que entendió ya que él se quitó esto de la sola escritura, me dijo, es más, verás, pásame de los padres de la iglesia para leerlos. Y yo, para luego tarde, y tenía lo que me había mandado usted, de los padres de la iglesia. Y pues los leyó, ¿no? Y fue parte. Wow. ¿Y eso fue en noviembre del 2019? El 16 de noviembre, no, 16 de diciembre de 2019. Ahorita lo estuve viendo aquí en el... No sé, ahí en el correo, ¿no? Sí, no, sí. no se va a ver. Wow, qué bonito, pues Aquí está su correo. ya tiene algo, ¿no? Ya tiene algo de tiempo. Y sí, trato de responderlo todo. La verdad, sí tiene razón, hermana. Sí recibo mensajes por todas partes, correos, de WhatsApp, de Facebook, y muchas veces me siento mal que no alcanzo a atenderlos todos. La verdad, pues no, de repente no me doy abasto o me tardo en contestar, pero sí trato de leer los mensajes y de responder. Digo esto por los que puedan estar escuchando. Gracias por su comprensión. Hay un protestante que dice que yo tengo un gran equipo de trabajo, dice que soy espía, que el Vaticano me paga, y dice, no, seguro que este señor tiene un equipo de trabajo, que porque el material que produce y eso no es alguien solito. Y la verdad es que no tengo un equipo de trabajo, es mi esposa y yo. Bueno, sí tengo un equipo de trabajo, es mi esposa y yo. Solamente mi esposa y yo, pero todo para decir que sí tratamos de responder los mensajes y de antemano gracias por la paciencia y la comprensión de aquellos mensajes que aún no hemos podido responder, pero ese es el propósito y qué bonito pues ahorita escuchar este pequeño testimonio, ¿no? Y vemos aquí un fruto y eso nos debe animar a todos, de que nada de lo que hacemos, nada de lo que hacemos es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano y a su tiempo el Señor dará el fruto a su manera, a su tiempo y todo para su santa gloria, todo para la gloria de Dios. Muy bien, mis hermanos. Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo hasta Hermosillo, Sonora, en México. Y vamos a seguir teniéndolos en nuestras oraciones. Quiero invitar a todos los hermanos que nos están escuchando, tengan por favor en mente a
Abel y Diana son Ontiveros o el Ontiveros. ¿Cuál es el apellido de ustedes de la familia? Es Daniel Ontiveros. Ok. Mi apellido es Daniel y ella es Daniel. Ontiveros. Ah, perfecto. La familia Daniel Ontiveros, Daniel como apellido, así es, Daniel Ontiveros, y bueno, es Abel y Diana, ¿no? Vamos a tenerlos en oración, porque como usted dijo, ya estamos en la iglesia, pero seguimos todavía. Hay cosas en nuestro corazón, en nuestra alma, que todavía tienen que ser sanadas. Dios como que sigue poniendo ungüentos, medicinas, nos sigue sanando, nos sigue restaurando, nos sigue purificando, nos sigue santificando. Y hay que tenerlos en oración. Muy bien, mis hermanos, pues entonces me voy a despedir, como siempre lo hago, y pidiendo a la audiencia que compartan este bonito testimonio, compártanlo en sus redes sociales, apóyenos dando like y suscríbete. Si eres nuevo en este canal, suscríbete, estás invitado a suscribirte, haz clic en la campanilla y escoge la opción de todos los avisos para que te enteres de nuevos testimonios, de nuevas publicaciones. Muy bien, pues entonces me despido como siempre lo hago, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.